Vamos a compartir ahora la 10ª sesión, completando esta primera fase de mi exposición sobre desarrollo integral. En este caso he comenzado para conversar contigo sobre el desarrollo integral personal individual. Y a partir de allí voy a desarrollar mi propuesta sobre lo que significa el desarrollo integral familiar y concluyendo en otras 10 lecciones, porque son 30 en total, lo que entiendo como desarrollo integral social. Bienvenido o bienvenida, según corresponda. Voy a retomar algunas cosas de las sesiones anteriores y luego avanzar en esta 10ª sesión. Por ejemplo, debo recalcarte una vez más, disculpa mi insistencia porque sin eso no funciona la propuesta, es que debemos comenzar por descubrir nuestra conciencia. Y descubrir nuestra conciencia con nuestra conciencia, aunque parezca una redundancia. Porque si nosotros no somos conscientes de nuestra naturaleza humana, pues no la vamos a vivir plenamente. Te hablé, por ejemplo, que dentro de nuestra naturaleza humana yo distinguía lo que es el yo de lo que es el ego, entendiendo el yo como tu yo espiritual, la esencia de tu ser, y entendiendo como el ego, la forma como nos relacionamos con uno mismo y con los demás, formas de comportamiento. Con esta distinción entonces vas a poder entender lo que es el desarrollo integral de tu yo espiritual y el desarrollo integral de tu ego. Ambos pueden crecer y evolucionar hacia lo que es un perfeccionamiento, entendiendo solamente que tienen orígenes diferentes. El yo esencial, el yo espiritual, es algo que te viene directamente del Creador, de Dios Padre. Y tu ego, la forma de comportarte contigo mismo, con los demás, es algo que se adquiere por influencias de nuestro contexto social, contexto cultural, a través de las costumbres, los hábitos, las ideologías. Por eso, por ejemplo, distinguimos el ego de un japonés, porque tienen otra forma de vida, otra cultura, otras creencias, otros hábitos. Así también podemos distinguir el ego, la forma del comportamiento, de un europeo, un español, un francés, un suizo, un finlandés. Y a nivel de América podemos distinguir el ego, o sea, la personalidad de un norteamericano. Y en latinos también. Los argentinos tienen una personalidad, un ego diferente a nosotros los peruanos, los mexicanos a su vez, los colombianos, los venezolanos, chilenos. Porque eso es, como te repito, producto de una construcción cultural, social, de relación. Y a nivel nacional también, fíjate, que tenemos egos diferentes, que provienen, te reitero, te insisto, del ámbito social, del ámbito cultural. Y nos diferenciamos, pues, los norteños de los del sur. Yo soy cajamarquino, por ejemplo, norteño, y tengo una personalidad diseñada por mi cultura cajamarquina. Y por supuesto también por influencias nacionales, no puramente cajamarquino, no es así, pues tampoco
pero nos distinguimos, nos reconocemos como cajamarquinos. Y por supuesto los arequipeños también como arequipeños, el limeño como limeño, el de la selva, por supuesto, hasta por la forma de hablar. Eso hay que distinguir entonces, que se desarrolla, te reitero, vía crecimiento y evolución, el yo espiritual, las raíces de nuestro ser, y a su vez también se puede desarrollar vía crecimiento y perfeccionamiento de nuestra forma de comportamiento, de nuestra personalidad con respecto a nosotros mismos y a la sociedad que nos contiene como parte de ella. Esto si lo tenemos claro, entonces mira, el trabajo ya viene a entenderse como descubrir cuáles son los componentes de nuestro ser como yo y nuestros componentes de nuestra personalidad. Pero a la vez también podemos dividir por cuestiones didácticas lo que es la composición de nuestro ser con aquellos componentes biológicos, a partir, como te dije, la célula organizada en órganos y los órganos en sistemas. Podemos entender también el componente energético, el componente psicológico y el componente espiritual, porque estos componentes a su vez tienen componentes propios que tienen que desarrollarse vía crecimiento, evolución, perfeccionamiento, en forma particular, pero a la vez también cuando se articulan a la unidad de nuestro ser, o sea, nuestro cerebro, nuestros órganos internos, también otros como el corazón, todo el aparato digestivo, el endocrino, etcétera, tienen que funcionar de una manera armónica con la totalidad de lo que es nuestro cuerpo biológico. Y también estos componentes eléctricos y magnéticos, que son los energéticos, y aparte de otros que nos proveen justamente de la dinámica de la vida, tienen sus componentes, sus particularidades, sus capacidades que deben desarrollarse y crecer. Y por supuesto también el psicológico, o sea, todo lo que significa la memoria, todo lo que significa la creatividad, todo lo que significa la inteligencia, el razonamiento, todo lo que significa lo consciente y lo inconsciente de lo psicológico. Y en lo espiritual, los valores espirituales y lo que es la capacidad psíquica, que es diferente a la psicológica. Por ejemplo, la intuición, la premonición, la clarividencia, esos son componentes de nuestro yo espiritual, el amor y su realización a través de la bondad, de la misericordia, de la compasión. Todo eso también tiene que desarrollarse. ¿Ves lo importante? Entonces ahí podemos hablar ya de un desarrollo integral de cada uno de los componentes y luego de unidad como individuos y de totalidad ya en el funcionamiento como experiencia de vida. Otro asunto también que me parece importante retomar es que la conciencia, que es autoconciencia, nos permite entonces descubrir, como te digo, nuestras capacidades, todo, para realizarnos. Y hablamos entonces autoconciencia, autodesarrollo, autorrealización. Otro concepto también que me parece
importante entender es que todos estos componentes tienen una forma de nutrirse. La nutrición es importante. Entender la nutrición armónica con sus necesidades, con sus requerimientos, del cuerpo biológico, del componente energético, del componente psicológico, del componente espiritual. Esa armonía nos va a determinar la armonía total de nuestro ser, que se va a manifestar en vitalidad, en entusiasmo, en paz, en alegría. Mira lo importante. Quiero hablarte también sobre lo que significa otros componentes, como cualidades, como dones, que es, por ejemplo, el don de la creatividad. La creatividad, al ser consciente de esta capacidad, de este don, nos permite reformar, cambiar, modificar aquello que es bueno para nosotros y por supuesto bueno para los demás. Estoy hablando de una creatividad nutritiva, positiva, constructiva, buena, de bondad. Lo mismo también la capacidad que tenemos para planificar, o sea, para organizar los recursos, todo para el cumplimiento de un objetivo. Eso es bien importante. Nosotros, como seres humanos, somos capaces de planificar. Ya te hablé en algún momento sobre lo que significa, por un lado, la posibilidad, ¿no?, que es la realidad de lo que se puede hacer, los recursos que se tiene, y la factibilidad, que sería la capacidad de planificar. Otro elemento dentro de esta línea de lo que es la planificación, etcétera, es que somos capaces de hacer, o sea, la acción. Y aquí también valdría la pena tratarte un punto que me parece interesante en este momento. La relación. Hay una relación, por ejemplo, que es circunstancial, que es una relación de contacto. O sea, tú subes a un vehículo público y ves personas, ¿no? Puedes saludarlas, no saludarlas, etcétera, etcétera. Es un contacto que puedes tomar con las personas que están ahí, pero no hay una relación, digamos, de dependencia o interindependencia. Porque hay que entender que hay relaciones entonces de contacto que son circunstanciales, pero hay otra relación donde ya tú accionas influyendo en lo otro que es externo a ti, influyendo en personas, influyendo en cosas, influyendo en circunstancias. Pero hay otra situación de relación en la que, así como tú influyes, influyen en ti estas cosas externas. Entonces estamos hablando de una interacción que es importante manejarla, conocerla, gerenciarla. Y aquí quisiera tratar otro tema. Mire, estoy tratando varios temas que tienen relación, que es el concepto de la dependencia. La dependencia relacionándola con el concepto de la libertad. Te hablé de la interdependencia, ¿no es cierto? Pero quiero aclararte el concepto que yo tengo de la dependencia. La dependencia es necesaria. Lo importante es que esa dependencia no sea una dependencia, digamos, un tanto perjudicial para ti, un tanto, digamos, dañina. Esa dependencia que te esclaviza, que luego te controla, ¿no?
dependencia ya un tanto enfermiza. Esa dependencia que te esclaviza, que te convierte en un sirviente, es algo que hay que entenderla para ir liberándose de esas dependencias, dependencia económica, dependencia emocional, dependencia psicológica, de otro término, dependencia hasta física, ¿no? Por la pereza, cuando tú pudiendo hacer algo no lo haces y estás pidiendo que otro lo haga por ti, ¿no? Ese tipo de dependencias, porque a partir del nivel de independencia que tú tengas con respecto a tu entorno y a lo que tú tengas adentro ya formado como costumbre, le da calidad a tu libertad. A menor dependencia, mayor libertad. No existe la libertad absoluta, son libertades relativas. Siempre vamos a depender de algo o de alguien, siempre. Lo importante, como te reitero, es que sepamos manejar eso, gerenciar eso, hacer participar nuestra capacidad de libre albedrío. Porque si tú eres consciente de tus capacidades, de tus potencialidades, de lo que puedes hacer, de lo que debes hacer, y lo haces, ahí está entonces manifestando la calidad de tu libertad. ¿A quién sirves? ¿Y de qué forma sirves? Porque puede ser que seas sirviente de un objeto, como tu carro, o cualquier otra propiedad, o que seas dependiente sirviendo a un animalito, que está bien, pero debe haber una interdependencia en todo caso, una manera inteligente de convivir con el animalito, que es, bueno, por decirte, tu mascota. La convivencia es interdependencia, no es un servicio esclavizante. También puedes ser un esclavo de tu trabajo. Bueno, entiende de que no tienes por qué ser esclavo. Tienes que ser consciente de trabajar en libertad, conscientemente. Dependiente del dinero, esclavo del dinero. Tampoco. Dinero es necesario, es importante, pero no hay que ser esclavos del dinero. Y uno es esclavo pues cuando tiene, digamos, una distorsión en los valores y se convierte en codicioso y avaricioso. Codicioso es aquel que quiere todo para sí, acumular y acumular. Y avaro es aquel que no quiere compartir, atesora y no comparte. La avaricia nos convierte en insaciables y eso está mal. Y avaricia en diferentes sentidos, por ejemplo, avariciosos en la comida. ¿Sabes de qué tamaño es tu estómago? Es el tamaño de tu puño. Y cuando lo llenas, mídelo así. Sin embargo, tú comes así, ¿no? A reventar, ¿no? Y eso a veces le exigimos a los niños. Mírale el puño cerrado de tu hijito, de tu niñito, de ese tamaño su estómago. Y ábrelo así y vas a ver, calcular la capacidad. Y se recomienda que no sea completada al extremo esa capacidad, sino, por decirte, pues cubrirla en los 2/3 y 1/3 que quede libre de la capacidad. En este caso que te estoy hablando de tu estómago, ¿no? Te estoy hablando entonces de esa codicia y la avaricia, ¿no? Te quiero hablar ahora, siguiendo en este mismo tema de la autorrealización, del autodesarrollo, de que es muy importante entender, como ya te hablé en un principio, la diferencia entre anhelo y deseo. El anhelo te dije que es aquello vital, pero natural,
como el respirar, el alimentarse, el ejercitarse, hacer ejercicios, el recrearse también, el vivir en sociedad. Es aquello que si no lo satisfaces, corre peligro tu vida y puedes morir. Si no respiras, mueres, como te digo. Si no tomas líquido, en este caso agua, mueres y así. Eso que obedece a los principios de la vida, ese es el anhelo de la vida. Satisfacer los anhelos de la vida. La reproducción también es un anhelo. En cambio, el deseo ya es una variable que no es vital y que tienes la necesidad de cumplir. Y aquí los deseos, por ejemplo, yo lo divido entre deseo de lo posible y deseo de lo imposible. No te digo deseo malo, deseo bueno, sino deseo de lo posible, deseo de lo imposible. Entonces los deseos de lo posible quiere decir que hay las condiciones para poderlo hacer. Se lo puede hacer sin problema. Pero el deseo de lo imposible, pues que quede simplemente en un deseo así, porque perseguir lo imposible, no, pues. Dedicar estos años de mi vida para querer viajar a otro planeta en uno de estos cohetes que manda la China, Rusia o Estados Unidos, es un sueño pero imposible. Pierdo mi tiempo. En cambio, deseé estar como estoy ahora, ¿no? Estoy cumpliendo un deseo porque era posible contar con esta casita donde estoy, cerca de mis hijos, en un clima que para mí es más agradable, ¿no? En una tranquilidad dentro de una urbanización no muy movida. Y mira, ¿no? Es un deseo que estoy cumpliendo porque es un deseo de lo posible. También quiero hablarte siempre de esto en esta 10ª sesión, sobre la importancia de entender el significado del tiempo. Para mí tiene 2 significados. Un significado del tiempo es el que lo marca el reloj, los segundos, los minutos, las horas, inclusive los días, las semanas, los meses, los años. Ese control o medida del tiempo sí sirve, pero para mí es una referencia. Yo el tiempo más lo veo como la oportunidad de hacer cosas. Eso. Entonces, cuando yo despierto, le agradezco a Dios por un día más de vida, pero no lo veo como horas, sino lo veo como oportunidad para hacer cosas. Así lo entiendo el tiempo. Te sugiero, ¿no? Porque cuando lo tomas como el tiempo, estás estresado, apurado, que ya son las 7, ya son las 8, que no sea. ¡Aso, macho! En cambio lo otro, vas a tener la tranquilidad, la paciencia para hacer las cosas. Y vas a saber que sí, pues, necesitas el tiempo para una cosa y otro más tiempo, pero velo como la capacidad, la posibilidad de hacer cosas, ¿no? De realizar cosas. Son conceptos, como te digo, un tanto diferentes, que te los doy como mi opinión, mi sugerencia, pero que nacen de la experiencia, del ver el mundo con estos ojos del descubrimiento y de la valoración. Finalmente, quiero hacer una reflexión. A mí me encanta una canción de la Iglesia Católica que dice en su letra: yo quiero ser como el barro en las manos del alfarero. Y le piden a Dios que nos haga un vaso nuevo. Me gusta esa canción, pero me pongo a pensar, pues, porque soy libre pensador. Y digo, ahí estoy negando el hecho de que Dios ya me hizo. El alfarero, Dios ya me hizo. Yo soy obra de ese alfarero. Lo que tengo que hacer es descubrir
el arte que ha hecho en mí. Mira la diferencia, ¿no?, de mi manera de pensar, que como te repito, respeto, no estoy faltando el respeto, y sugiero. Otro asunto también que te puedo decir es que te hablé sobre la importancia de entender el regalo, ¿no? Hay que recibir los regalos para que se realice ese acto de amor, de aprecio. Entonces, cuando yo escucho a algunas personas que dicen: Dios, te entrego mi vida, haz de mí lo que quieras. Respeto, por si acaso, no me estoy burlando. Entonces yo digo, ¿qué pasaría si yo le regalo un carro a mi hijo porque veo que necesita el carro para que trabaje, se desplace, no sé? Le entrego el carro y luego venga a entregarme el carro y decirme: papá, te entrego este carro que me has dado, haz con él lo que tú quieras. Me está devolviendo el regalo. Entonces yo pienso que no hay que devolverle el regalo a Dios, sino recibirlo, descubrirlo, entenderlo, utilizarlo. No estar pidiendo: hazme instrumento. Ya nos hizo instrumento de su bondad, de su amor, de su paz. Por favor, respeto. Estoy respetando, sino dentro de lo que es mi línea de entendimiento, de comprensión. Digo, hay que agradecer a Dios, que es el alfarero que hizo en mí su obra de arte. Hay que agradecer a Dios que me hizo a mí instrumento de su amor, de su misericordia. Más bien un poco avergonzado de repente porque no estoy cumpliendo a cabalidad. Por eso es necesario el perfeccionamiento, el desarrollo y la evolución integral para realizarnos justamente como lo que Dios nos ha hecho. Esta es una reflexión que te la hago porque estoy hablando contigo, así, mirándote a los ojos, y mírame a mis ojos también. Me puedo equivocar, por supuesto, por eso te hablo de propuesta, no de haz esto. Yo no doy tips ni consejos, como te digo. Finalmente, descubre también la sabiduría en todo, porque en todo está la sabiduría de Dios, del Padre Creador. Él es el sabio, Él es la fuente de la sabiduría y el que nos da a través de la manifestación de todo lo que existe en su creación, su palabra, su sabiduría, y eso es una comprensión y una búsqueda permanente. Quiero, como siempre, finalmente agradecerte por tu paciencia y te sugiero a ver si revisas estos 10 videos, esa es la ventaja, para descubrir la línea de coherencia donde vengo exponiendo esto, la autorrealización como seres creados por el único sabio, el único del amor absoluto y perfecto, de la misericordia y la compasión absoluta y perfecta, del Dios Padre. Te agradezco muchísimo por tu bondad y entonces la próxima semana ya voy a conversar contigo sobre mi propuesta de desarrollo integral familiar, en donde vas a entender que tú y el resto de tu familia son componentes de una unidad que se llama familia. Gracias nuevamente y hasta la próxima.